Joel, ¿me copias? ¿Se ve la pantalla? ¿Se está compartiendo? Sí, doctor. Bien, jóvenes, buen día. Vamos a comenzar la teórica de esta semana, el capítulo de insuficiencia renal. Soy el doctor Oquendo, doy la práctica en el Hospital Seto. Para poder entender el tema de insuficiencia renal hay que recordar un poco las funciones que debe cumplir el riñón, que básicamente van a estar alteradas cuando hay una deficiencia de la función renal. Dentro de ella destacar que una de las principales funciones del riñón es formar la orina, y junto con el tiempo regula la homeostasis de los líquidos y electrolitos. Tiene una importante función hormonal, como es la producción de la eritropoyetina, que tiene que ver con la formación de glóbulos rojos, con la estimulación para que la médula ósea produzca glóbulos rojos, y interviene obviamente en el sistema renina-angiotensina y con la síntesis final de la vitamina D. Regula los líquidos, regula la producción de la orina y obviamente participa en la reabsorción de los electrolitos. La unidad funcional del riñón, llamada nefrona, de nefronas por riñón, está conformada básicamente comienza con el glomérulo en la cápsula de Bowman y con todos los túbulos proximal, hasta legión distal y túbulo colector, que tienen la principal función de mantener la homeostasis del medio interno. Pero es importante recordar la fisiología de cómo es que se produce la presión de filtración neta o se produce todo este intercambio y finalmente se da lugar a la diuresis. Esto tiene que ver básicamente con presiones. Pilares sistémicos intervienen las fuerzas de Starling. Acá en el riñón participan algunas presiones muy importantes. Sobre todo aquí la presión de filtración principalmente se da por la llegada de sangre con la presión hidrostática. Si ustedes se ven a través de la arteriola aferente, ingresa la sangre, llega con una presión llamada presión hidrostática. En promedio son 55 milímetros de mercurio. Pero obviamente también la sangre llega con las proteínas, lo que da lugar a una presión coloidosmótica dentro de la sangre. La presión coloidosmótica vascular, que básicamente tiene una presión que se opone a la salida de la sangre o del filtrado del capilar hacia la cápsula de Bowman. Y también recordarles que la misma cápsula de Bowman tiene una presión hidrostática y está catalogada como una presión de 15 milímetros de mercurio. Esas son las tres presiones que participan y obviamente de acuerdo al equilibrio entre estas presiones se produce o no la filtración neta o se define la presión de filtración neta. Entonces vamos sumando, restando. La única presión que empuja la sangre y para que el ultrafiltrado sería la presión hidrostática. A esta le va a restar o va a impedir que salga el líquido, va a impedir la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que son 15, y va a impedir también que salga la sangre, la misma presión coloidosmótica vascular, dando lugar, si ustedes suman y restan, va a dar lugar a una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio. Eso explica por qué todo 24 horas al día se filtra más o menos 180 litros de plasma en los capilares globulares, de los cuales solamente se reabsorbe por intercambio de presiones, por mecanismos de reabsorción principalmente, pero solo 1 litro al día se produce de orina, básicamente por este intercambio de presiones que se genera dentro del glomérulo y la cápsula de Bowman.
Es importante que recuerden porque muchas de estas, en la fisiopatología, de las distintas patologías que causan insuficiencia renal, participan estas alteraciones en las presiones, tanto en el glomérulo, en la presión hidrostática, en la cápsula, como en la presión coloidosmótica. De esa manera es que para que el riñón funcione, hay tres condiciones sine qua non o simultáneas. Primero tiene que haber una perfusión renal adecuada. O sea, la irrigación del riñón debe ser normal, debe llegar sangre a través de la arteria renal. El parénquima renal, en este caso, destacar la nefrona como la unidad funcional, debe estar intacta, sana. ¿Sí? Y obviamente la vía por donde se excreta la orina debe estar permeable, ¿no? Que es ya a partir de los cálices, todo lo que tiene que ver con la pelvis, ureter, vejiga, uretra. Entonces esto función renal adecuada. Cualquier alteración en cualquiera de estos pasos va a provocar una deficiente función renal. Por eso es que vamos a ver enseguida de qué causas ocasionan que disminuya el filtrado glomerular. Porque por definición vamos a ver enseguida fisiopatológicamente un riñón insuficiente es aquel en el que ha disminuido el filtrado glomerular. ¿Qué circunstancias van a producir que esto ocurra? Nuevamente volviendo a ver la imagen. Cae o disminuye la estática intracapilar, disminuye. ¿Cuándo ocurre aquello? El principal ejemplo, hipotensión arterial. Si el paciente está hipotenso de forma sostenida, automáticamente la presión con la que llega la sangre al capilar, al glomérulo, perdón, va a disminuir. Entonces va a caer la presión hidrostática. Segundo ejemplo, segunda causa, perdón, aumento de la presión coloidosmótica o presión oncótica del capilar. Esto ocurre principalmente cuando el paciente está deshidratado. Del plasma está aumentada, pues para que el paciente tenga una disminución del filtrado glomerular, tiene que estar deshidratado. Tercer punto, cuando aumente la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman es lo que antecede a todos los túbulos renales, antecede principalmente el túbulo contorneo proximal. Esto ocurre principalmente cuando hay una patología obstructiva. Esta sería la explicación fisiopatológica, por ejemplo, de aquel paciente con hiperplasia prostática o de los fluidos por los túbulos renales. Cualquier obstrucción al drenaje normal de la orina va a aumentar la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Y esto obviamente va a producir que caiga el filtrado glomerular. Situaciones en las que el flujo sanguíneo está disminuido. Por ejemplo, puede haber una volemia normal, pero la perfusión renal está disminuida, como en la insuficiencia cardíaca. El corazón, al estar insuficiente, cae la presión de perfusión renal. Y por ende va a producirse menor filtrado glomerular. Y finalmente vamos a tener aquellas patologías en las que la permeabilidad de los capilares glomerulares está alterada o disminuida. Esto principalmente cuando hablamos de las glomerulopatías, las glomerulonefritis, las patologías ya son intraparenquimatosas. Si hay un problema en la permeabilidad de los capilares, automáticamente cae el filtrado glomerular. Entonces, todas estas 5, todas las causas de falla renal aguda. Y entrando al tema de la misma semiología, tenemos que hablar que cuando hablamos de insuficiencia renal, podemos hablar de 3 tipos, podemos clasificar según cómo se presente el paciente. Tenemos la insuficiencia renal aguda, que es la que normalmente se instaura en horas o días,
tenemos la insuficiencia renal crónica, que es la que se produce normalmente en meses o años, y tenemos aquella insuficiencia renal aguda que se produce sobre un riñón y que hace un evento agudo. A eso se denomina como insuficiencia renal crónica reagudizada. Entonces, hay tres tipos de presentación de la insuficiencia renal: aguda, crónica y crónica reagudizada. Y vean cómo muchas veces la clave acá en el diagnóstico de estas diferentes formas de presentación está en esta regla, en la forma como se presenta el paciente. Hay estudios de imagenología que nos pueden ayudar también a hacer este diagnóstico diferencial, pero aquí la clave o el pilar es la historia. Típicamente el paciente con insuficiencia renal aguda cuenta pues un evento. Son pacientes jóvenes con un evento agudo que explica la hipotensión, deshidratación, hipovolemia, a diferencia del crónico que habitualmente, pero esto no es una regla. Puede haber ancianos que tengan una aguda y jóvenes que tengan crónica, sí, pero lo habitual, el paciente con insuficiencia renal crónica, hacer una patología que requiere meses o años, son habitualmente pacientes con comorbilidades de años de evolución, son pacientes excluyente la edad, por ese caso, ¿no? Puede haber crónicos en jóvenes y agudas en mayores. La imagen es importante. La imagen sí también ayuda bastante en el diagnóstico diferencial, si es agudo o es crónico. Típicamente el riñón de tamaño, el paciente con insuficiencia aguda no modifica el tamaño de la por imagen del riñón. Habitualmente el riñón es de tamaño normal. Y lo característico del crónico es que los riñones son pequeños. Pero hay patologías en las que incluso el paciente con insuficiencia renal crónica puede tener incluso riñones de tamaño grande, como ocurre en los riñones poliquísticos, en el diabético. En la primera fase de la nefropatía diabética es característico la nefromegalia o riñones de mucho tamaño, pero como regla o como diferencia fundamental sería que el crónico tiene riñones pequeños y el agudo tiene riñones normales. Pero vamos a ver más adelante algunas variables. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de insuficiencia renal aguda, definida básicamente con el descenso rápido y sostenido del filtrado glomerular. Aquí la clave para la definición está en el filtrado glomerular. La insuficiencia renal aguda se puede presentar en un riñón sano o, como les dije, sobre un riñón crónicamente enfermo. Una segunda clasificación, una clasificación de la insuficiencia renal aguda va a depender del volumen urinario. Típicamente la insuficiencia renal aguda, al ser, dependiendo de cuál sea la etiopatogenia, normalmente disminuye el volumen urinario, pero hay situaciones en las que el volumen urinario está normal. Por eso es que la insuficiencia renal aguda, según el volumen versus no oligúrico, ¿está disminuido o no está disminuida la piresis? Pero en todos los casos, la insuficiencia renal aguda va a ir acompañada del aumento de la creatinina y del nitrógeno ureico. Más específico de la creatinina, el nitrógeno ureico, los dos se elevan, pero el nitrógeno ureico depende muchas veces de la cantidad de proteínas que ingiere el paciente, del volumen urinario. La creatinina, también depende de la masa muscular, porque la creatinina viene de la creatina que viene del metabolismo muscular. O sea, pacientes, por eso que la creatinina es normalmente más alta en el varón que en la mujer en condiciones normales. Se habla de que la creatinina debe ser hasta 1.2 o menor a 1.2 normalmente en el varón, y en la mujer es
igual o menor a 1 miligramo. La creatina tiene esa variación entre el hombre y la mujer, básicamente de acuerdo a la masa muscular, porque viene del metabolismo muscular. Nos apuraremos, tenemos media hora más. A ver, podemos definir como insuficiencia renal aguda aquella reducción brusca de la función renal en horas o días, pero habitualmente se habla en 48 horas. Absoluto de la concentración de creatinina, cuando la creatinina sube un valor igual o mayor a 0,3 miligramos por decilitro en ese tiempo, o cuando la creatinina aumenta un 50% de la basal. Si la basal de ese paciente era 1, ahora está 1.5, estamos ante una falla renal aguda, o cuando la diuresis está disminuida, definida por oliguria, definida por un volumen urinario menor a 0,5 ml kilo peso hora las primeras 6 horas. Una segunda clasificación de la insuficiencia renal aguda sería en base a la hepatogenia. Tiene que ver con que si el problema está antes de llegar al riñón, como es lo que se denomina prerenal, que es la mayor parte de los pacientes, 50-60%, hay los problemas que tienen que ver con el problema dentro del riñón, que se denomina también intrínseca, parenquimatosa o renal, que representa el 40%, y finalmente aquellos pacientes donde el problema está después del riñón, que se denomina postrenal, que representa habitualmente el 5%. Este cuadro es una gráfica que reúne un poco todas estas patogenias. Vean que en la prerenal hay diferentes ejemplos. Hay aquellas situaciones en las que el volumen circulante efectivo está disminuido de forma absoluta, donde sí o sí la volemia está disminuida, cuando hay hemorragia, depresión de volumen, pero hay situaciones en las que la cantidad de sangre es normal, pero hay una disminución. Incluso con aumento del líquido extracelular, como ocurre en la insuficiencia cardíaca o la cirrosis, con pacientes que están con edemas, con ascites. O hay situaciones en las que la volemia también es normal, pero aquí el problema está en la bomba o en otras circunstancias que producen una hipoperfusión. Cuando falla el corazón, en estados de anafilaxia, en estados de shock o por algunos medicamentos. En la parenquimatosa se puede hablar de tres glomerular, la necrosis aguda, subdividida en isquémica y tóxica. En las tóxicas hablamos de tóxicos exógenos, endógenos. Finalmente la postrenal, en la que tiene que ver con problemas obstructivos. Más adelante vamos a ver en detalle cada una de estas causas. La insuficiencia renal aguda prerenal, por ende la más frecuente, tiene la clave en el que está la causa, está en esta clínica. Básicamente en la fase del interrogatorio, apoyado por el examen físico. Son pacientes en las que de alguna manera puede haber una depresión del volumen intravascular. Son pacientes, por ejemplo, con diarrea, vómitos. Aquí la anamnesis va a predominar todo lo que le pasó al paciente que condicionó esta depresión o este problema de perfusión renal, que viene por diarrea de vómitos. El paciente viene con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. El paciente viene con vasodilatación sistémica como los cuadros de anafilaxia. El paciente viene con vasoconstricción renal por algún nefrotóxico. Entonces, todo esto va a producir, como todas estas causas van a producir finalmente hipoperfusión renal. Todo esto vamos a tener que encontrar en la anamnesis, en el interrogatorio trascendente. Cuando hablamos de que hay una disminución del volumen intravascular o de hipovolemia verdadera, dijimos, estamos hablando de que el paciente tuvo hemorragias, tuvo pérdidas digestivas, tercer espacio y quemaduras. Cuando el problema está, la volemia es normal, pero la resistencia vascular está alterada, como una vasodilatación severa, podrá ser un paciente con sepsis, anafilaxia, que fue sometido a anestésicos, o finalmente el gasto cardíaco está disminuido, como aquel paciente con choque cardioquímico, embolia pulmonar, taponamiento, arritmias, vapulopatías. Pues todo esto va a tener que ser pues encontrado en base a los síntomas y signos. Esto es lo que... Por eso es que uno en la anamnesis
tiene que indagar pues aquellas potenciales causas de pérdida de fluidos. Con la historia clínica del paciente con insuficiencia renal aguda, en este caso, de una hemorragia digestiva alta, signos de una hemorragia digestiva alta, el paciente vendrá por hematemesis, por melena, hematopexia. Al examen físico evidenciaremos el compromiso de los signos vitales, al tacto rectal encontraremos las heces melénicas, y obviamente el diagnóstico será una hemorragia digestiva alta, y obviamente la clave será acá la disminución importante. A veces también mi cuenta se da que las últimas 2 horas o las últimas 24 horas el volumen urinario fue disminuido. Entonces el paciente, aquí predominan todos los síntomas y signos de lo que provocó la insuficiencia renal aguda. ¿Y cómo se va a manifestar la insuficiencia renal aguda? Por una disminución de la diuresis. Y obviamente se lo va a confirmar con el incremento de la creatinina o la urea en sangre. En el examen físico, lo que predomina son los signos de deshidratación, las mucosas secas. Esto es más fácil ver los signos en los lactantes, en los neonatos, pero obviamente igual vamos a ver en los adultos las mucosas secas, aunque los ojos hundidos, la fontanela anterior deprimida es típico del paciente menor. El signo del pliegue cutáneo, cuando se pellizcan la piel, se queda ahí, la piel permanece pellizcada, es típico de los extremos de la vida, de los niños, de los lactantes o de los ancianos, no tanto si a los adultos, pero esta es una imagen básicamente para que vean todo lo que tienen que buscar. Sí, en los adultos predomina el tema del ortostatismo o la hipotensión ortostática. ¿En qué consiste? Básicamente en tomar la presión arterial en decúbito y después tomar la presión de sentado o de pie. Cuando la presión arterial sistólica cae un valor mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, estamos en ortostatismo. Va a haber hipotensión arterial, por ende taquicardia, y si el paciente tiene un catéter venoso central, debemos medir la presión venosa central. La misma va a estar por debajo de 8 centímetros de agua. El sistema renal arterial cumple pues un papel fundamental en insuficiencia renal aguda o en hipoperfusión renal. Ustedes saben que cuando hay hipoperfusión renal, gracias al aparato yuxtaglomerular que está en la célula aferente, se activa toda esta cadena de eventos, ¿no? Primero se activa pues, liberando renina, el aparato yuxtaglomerular, la cual esta enzima va a activar el angiotensina expulsivo por hígado, conversión o enzima convertida de angiotensina 2 que se en el pulmón, pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es el principal estímulo para que la glándula suprarrenal a través de la corteza produzca aldosterona, quien va a dar la orden al riñón de que reabsorba agua, sal, que aumente la presión de potasio y los riñones. Va reteniendo más agua, reteniendo más sal. Además que la angiotensina 2 es el principal vasoconstrictor de la circulación sistémica. También este mismo angiotensina 2 puede estimular al hipotálamo la C. Otro tipo de insuficiencia renal aguda sería la intrínseca, dijimos. La intrínseca sería menor prevalencia o frecuencia, y acá tenemos que hablar de que pueden haber 4 alteraciones. Una es la lesión de grandes vasos renales, la lesión glomerular, la necrosis tubular aguda, que es la más importante, y la lesión tubulointersticial. Entonces, estas van a producir una enfermedad, una insuficiencia renal parenquimatosa, también aguda. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, es la causa más frecuente, representa hasta el 80% de los casos de este tipo. Y la misma puede deberse a dos causas, ¿no? O es isquémica o es tóxica. La isquémica es de lejos la más frecuente, pero por ejemplo, cuando hablamos de la necrosis aguda tóxica, vamos a hablar de que debido a agentes exógenos o endógenos
vasoconstricción renal, lesión tubular directa o obstrucción intratubular. Cuando hablamos justamente de las tóxicas, las tóxicas, tenemos que hablar de que hay toxinas endógenas y exógenas. Endógenas que se puso en ese paciente. Mioglobina. Pues, por ejemplo, acá la historia clínica nos dirá, es muy frecuente ver la rhabdomiólisis, que con su trabajo, su ocupación, se expuso a una quemadura de alta tensión, especial de alta tensión, pues viene por dolor muscular, viene por la descarga eléctrica, y a los días o al día siguiente comienza a disminuir la diuresis. Entonces, por ejemplo, en este caso, debido a por la rhabdomiólisis que produjo la quemadura eléctrica. La hemólisis se debe al tema de la hemoglobina, eso pasa en las anemias hemolíticas. Hay otras toxinas endógenas como el ácido úrico que van a causar nefropatía por uratos. Y cuando hablamos de exógenas, esto sí tiene que estar bien detallado o descrito, o preguntar siempre los fármacos o los pacientes antes de cuando llega al hospital o a la internación, ¿no? O sea, tenemos que ver si el paciente fue sometido a contrastes yodados, si ha estado tomando o recibiendo aminoglucósidos, proteína D o antineoplásicos. Entonces, eso lo va a encontrar en la anamnesis. ¿Qué pasa con el tema de la nefrosis aguda por contraste? Seguimos dentro de la nefrosis aguda por tóxicos en la parenquimatosa renal. Este cuadro, porque es bastante frecuente ver esto dentro de las tóxicas. Hay factores de riesgo para que el paciente tenga esa nefrosis aguda por tóxicos. Son pacientes que habitualmente tienen ya una insuficiencia renal previa, pueden tener una insuficiencia renal crónica o un daño previo de los riñones. Son pacientes que por algún motivo están con volumen disminuido, pues son pacientes que tienen alguna comorbilidad, pacientes con insuficiencia cardíaca, y además son pacientes que pueden estar expuestos a otros nefrotóxicos como el uso de AINES o IECAS, que los IECAS en realidad son fundamentales en el tratamiento de la hipertensión, de la misma nefropatía diabética, pero cuando hay cuando hay circunstancias pueden ser dañinos. Otras recabarse dentro de la historia clínica para pensar en esa nefropatía tóxica, tenemos que indagar sobre la ingesta reciente de AINES, nuevamente IECAS, microbianos que se describen a continuación y quimioterápicos. Otros factores de riesgo para que el paciente tenga riesgo de nefrosis aguda será nuevamente la insuficiencia renal crónica presente a nefrotóxicos. Dentro de las insuficiencia renal aguda intrínseca parenquimatosa o renal, tenemos también a la nefritis intersticial aguda. Esta normalmente es provocada por fármacos. ¿Qué fármacos pueden provocar esta nefritis? Están los antibióticos, penicilina, cipro, rifampicina, cotrimoxazol, como la fenitonina, la furosemida, alipinol y cimeterina. Bueno, ya cuando sospechamos de que el paciente, estamos ante un paciente con probablemente insuficiencia renal aguda del tipo de la intrínseco parenquimatosa, pues tendremos que indagar pues en la historia clínica y encontrar que el paciente tiene un estudio de imagen por contraste. Habitualmente la insuficiencia renal aguda por contraste o con nefrotóxicos exógenos como es el contraste se produce la elevación de la creatinina se produce recién al tercer a quinto día de la exposición al contraste. Y llega incluso a ver su pico máximo del aumento de la creatinina, no es inmediatamente. Pero esto vamos a ver pues, en la historia clínica. El paciente va a decir, sí, doctor, hace 5 días me hicieron una tomografía con contraste porque estaba con X problema, ¿no? Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta todas aquellas causas prerenales que van a empeorar. Si encima de lo que le hicieron un contraste, tuvo en los días siguientes vómitos, el paciente tuvo además una causa prerenal que empeoró las circunstancias del daño por los nefrotóxicos.
y aún tuvo dolor, está con dolor por X patología o está con fiebre y toma antibióticos y AINES que van a ser más, pueden ser nefrotóxicos y causar mayor daño renal. Otra circunstancia sería que el paciente sufre una quemadura de alta tensión, son pacientes que trabajan en construcción, son albañiles, son gente de bajos recursos, sufren quemadura eléctrica. Vean esta quemadura en la mano. Hay lesiones de segundo y tercer grado, si bien son las más negruzcas o medio más pálidas, son lesiones de tercer grado. Importancia. Que va a su casa, al día siguiente sigue trabajando, no se hidrata o por ahí tiene algún problema que lo deshidrata, peor aún, el paciente a los días hace insuficiencia renal aguda, en este caso por la rhabdomiólisis. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda posrenal? Donde el riñón falle, tiene que haber una obstrucción bilateral. El compromiso en los uréteres tendría que ver, por ejemplo, los cálculos, si son cálculos lo que está obstruyendo los uréteres, tienen que ser cálculos bilaterales que obstruyan. Por lo más frecuente en nuestro medio, el paciente mayor que tiene patología prostática, la hiperplasia prostática va a producir cálculo en la uretra y va a causar obviamente una obstrucción a ambos riñones. Obviamente puede haber pacientes monorrenos que nacieron así o por tener una nefrectomía previa en la que el cálculo renal del riñón que les queda en ese solo lado, en ese riñón monorreno, va a causar también insuficiencia renal aguda. Entonces aquí son varios ejemplos de obstrucción. Obviamente, como la etiología varía según la edad, ¿no? Si es un paciente niño, tendremos que pensar en alteraciones congénitas, sobre todo la estenosis uretral. Si es un paciente joven, sobre todo que viene con típico dolor agudo, intenso, el cólico renal, tenemos que pensar en litiasis. Si es un paciente anciano, pensaremos en patología principalmente prostática, enfermedad prostática, cáncer de vejiga o neoplasias ginecológicas en las pacientes mujeres que obstruyen los uréteres o la misma uretra. Entonces acá, en general, en el paciente en la insuficiencia renal aguda, en cualquiera de los tipos, dijimos obviamente la más importante es la prerenal. La clave va a ser en la historia clínica, en el momento de hacer la anamnesis, indagar o buscar problemas que han ocasionado una pérdida de fluido. Señora tuvo diarrea con vómitos, hasta algún tipo de hemorragia. Si además se expuso a algún nefrotóxico, está tomando algún desinflamante, está tomando le pusieron un antibiótico. Contaremos aquellos signos de la depresión que dijimos, hipotensión taquicardia, sequedad, prostatismo. Pero hay algunas otras manifestaciones cutáneas, ya estoy entrando más en la parte más semiológica, aunque hay que buscarlo. Algunas manifestaciones que nos pueden dar alguna pauta de cuál puede ser la causa de la insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, si el paciente viene con edemas, pues aumento de peso por ese motivo, edema facial, edema renal, edema palpebral, pues yo pensaría pues será como una glomerulonefritis. Si encontramos que hay un rash cutáneo en el exantema, maculopápulas, puede apoyar la posibilidad de una nefritis intersticial. Otro síndrome más rarísimo de ver es el libédulos reticulares, que es típico de la ateroembolia, es otra causa cuando se comprometen las vasculaturas renal de insuficiencia renal. Y puedo decir, en las manifestaciones urinarias o en la anamnesis, lo más relevante será preguntar sobre el volumen urinario. El paciente no lo cuantifica, pero se va a dar cuenta que el paciente ha dejado de orinar o ha disminuido la orina, desde cuándo, hace cuántas horas o días la orina ha disminuido, cuánto aproximadamente. Y va a haber algunas situaciones especiales en las que el volumen circulante efectivo se ha disminuido, pero con el líquido extracelular aumentado. Son pacientes típicamente con hepatopatía, con insuficiencia cardíaca, con síndrome nefrótico, que vienen con edemas, incluso citis o con derrames. Son pacientes que igual pueden tener insuficiencia renal aguda.
Otra parte fundamental en el diagnóstico de esta patología será ver, nuevamente indagar sobre el volumen urinario. Podemos nosotros, según el volumen urinario, saber si es prerenal, si es intrínseca o expulsional. Sí, si bien no es una cosa 100% presente o medible o que diferencia, pero se dice que se sabe en realidad que la prerenal, al ser una patología funcional por deshidratación, algo previo al riñón, el volumen urinario va a estar siempre muy reducido. Lo normal es que el paciente con insuficiencia renal aguda prerenal tenga oliguria, incluso anuria. Excepto, la excepción sería que cuando la pérdida de volumen, la deshidratación sea de origen renal, como el paciente con diabetes compensada. Esto ocurre principalmente en las complicaciones agudas de la diabetes. Cuando piensa en coma hiperosmolar o en cetoacidosis diabética, tiene poliuria. Entonces, como consecuencia de la poliuria osmótica, se deshidrata. Entonces, el paciente va a tener una historia clínica que más bien estuvo urinando en gran cantidad. Obviamente estuvo con mucha sed, mucha orina, y eso le causó una deshidratación. Y eso produjo finalmente la falla prerenal. También podemos hablar de esta manifestación de insuficiencia suprarrenal, que son mucho más raros, pero sí tenemos que tener en cuenta. Que típicamente en la falla prerenal, orina disminuye. Puede haber excepciones, como acabamos de mencionar. ¿Para qué pasa en la insuficiencia renal intrínseca? ¿Cómo está el volumen urinario? Puede estar normal, pero típicamente va a estar con oliguria o incluso con anuria, y es una glomerulonefritis rápidamente progresiva o una nefritis intersticial aguda. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En esta glomerulopatía, paciente oligúrico o anúrico. Y en la postrenal, ¿qué ocurre? Normalmente la orina se mantiene, excepto si es una obstrucción total. Obviamente, si la obstrucción es completa y no deja pasar la orina, el paciente no va a tener orina. Anuria. Pero pasa de forma intermitente, más bien estos pacientes pueden tener, por este mecanismo de una obstrucción incompleta, pueden tener incluso poliuria. Otras diferencias según el sedimento urinario, podemos ver que en el sedimento urinario, en la prerenal, habitualmente el sedimento es normal o a veces encontramos sedimentos de anillo. Donde encontramos en el sedimento cilindros granulosos, hemáticos, leucostarios o granulosos no pigmentados, incluso la eosinofiluria en la nefritis intestinal tóxica. Pero estos son hallazgos que podemos encontrar dependiendo de cuál la etiología, ¿no? Por ejemplo, las glomerulonefritis típicamente primarias, secundarias, también pueden venir con signos hemáticos y o hematuria. En la postrenal, habitualmente puede ser normal el sedimento o encontrarse leucocituria o hematuria o datos de infección urinaria. ¿Qué exámenes completos vamos a pedir? Como dijimos, está definido la insuficiencia aguda por el aumento de la creatinina y del nitrógeno ureico. Entonces, esto vamos a pedir. En la prerenal, típicamente, el aumento del BUN suele ser mayor que el aumento de la creatinina en la insuficiencia renal aguda prerenal, que es la más frecuente de falla renal aguda. La excepción sería a esta regla que la causa de este problema prerenal sea una rhabdomiólisis, donde el aumento de la creatinina va a ser mayor que el aumento del nitrógeno ureico. Esto debido a la gran liberación, se sabe que, como dijimos, del metabolismo muscular. Obviamente, en la nefrosis aguda por nefrotóxicos hay que tomar en cuenta que el pico máximo del aumento de la creatinina va a reducirse, se va a producir al séptimo día, habitualmente hasta el 10º día. Otras alteraciones que nos pueden dar diagnósticos diferenciales en el sedimento urinario sería encontrar eosinofiluria, se ve en la nefritis alérgica, cristales en la nefropatía por uratos, hemoglobina con la rhabdomiólisis. La proteinuria también es importante, cuando es menor a 1 gramo, habitualmente puede ser deberse a una falla renal aguda isquémica o por nefrotóxicos, o si es mayor a 1 gramo, podemos hablar de una enfermedad glomerular o de mieloma.
Este otro cuadro es muy importante, ver los índices diagnósticos urinarios de lesión urinaria. Acá es una gráfica que nos dice, hablando de la necostrura aguda, vemos como la ósmula urinaria es típicamente, la orina está súper concentrada en la prerenal, no así en la necostrura aguda, está normal. El sodio en la orina va a estar muy bajo en la prerenal, va a estar aumentado en la necostrura aguda o renal o parenquimatosa. La fracción de extracción de sodio es menor al 1% en la pre y mayor a 1. Y la relación nitrógeno que tiene es mayor a 20 en la pre y menor a 10 en la necostrura aguda. Es otro cuadro que básicamente se habla de lo mismo, se agrega acá en la postrenal, que es muy similar a la que ocurre en la renal o parenquimatosa con algunas variaciones, pero en general, la renal y la postrenal, el riñón está, la función renal está comprometida. En la prerenal, el riñón está, la función renal suele estar concentrada, aumentar la concentración de creatinina, de urea y la densidad en la misma orina, cosa que no ocurre en las que son en las que el daño es o la insuficiencia renal es renal o postrenal, ¿no? Es un cuadro básicamente para que lo vean con más calma, las diferencias desde el punto de vista de los índices en lo de lo que se encuentra en la orina, para diferenciar la prerenal, renal, renal. Finalmente, para ir terminando esta parte de la insuficiencia renal aguda, es importante también los estudios de imagen. La ecografía servirá principalmente, yo haré una ecografía a un paciente que no está orinando para descartar o confirmar si hay una causa obstructiva. Solo para eso me servirá. Si tiene ese paciente, por muy joven que tenga, puede tener, por muy joven que sea, puede haber una patología. Los uréteres causen una oliguria o una anuria. Entonces yo debo descartar, ver si el niño está también normal o si hay una dilatación de la pelvis renal o de una hidronefrosis que me está indicando la presencia de obstrucción. Y además puedo yo ver por imagen si hay alguna alteración que nos sugiera que ese riñón ya está crónicamente enfermo. Vamos a esta parte. Esta parte de las manifestaciones clínicas en fases más avanzadas son más típicas de la insuficiencia renal crónica. En la siguiente clase vamos a hablar más en detalle, pero mencionarles que estas manifestaciones tienen que ver más con la uremia, con el aumento de la urea, tiene que ver a nivel digestivo, por ejemplo, la presencia de náuseas, vómitos, hilio, a nivel neurológico, el compuesto de conciencia, letargio, confusión, estupor, coma, psicosis, asterixis, hiperreflexia, hay síndrome de los pies inquietos, que es más típico del crónico, pero obviamente todas estas manifestaciones son típicas, son parte de lo que presenta el paciente como consecuencia del síndrome urémico. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, la pericarditis con derrame, el taponamiento cardíaco o la hipertensión arterial. Y a nivel hematológico, por el compromiso de las plaquetas, la disfunción plaquetaria, porque más que plaquetopenia, hay trombocitopatía, hay una patología en la agregación plaquetaria que se manifiesta en el paciente por diabetes hemorrágica urémica o anemia normocítica normocrónica. Va a ser caracterizada por oligoanuria, por datos de sobrehidratación como edema periférico, edema de pulmón, hipertensión, por la típica descripción de Kussmaul de la acidosis, por las manifestaciones secundarias a la hiperpotasia o hipercalemia, como es la debilidad, el electro, las ondas teticudas, la desaparición de la onda P, o el QRS ensanchado, o arritmias ventriculares, finalmente paro cardíaco, o también puede haber datos de hipermagnesemia con la depresión nervioso o hipotensión, encontrar en el laboratorio hipocalcemia, hiperfosfatemia, anemias o coagulopatías, serían parte del síndrome urémico agudo, pero en etapas muy avanzadas de la falla renal aguda. Y finalmente, en el paciente, en el tratamiento, tenemos cuando un paciente debe ir a un tratamiento sustitutivo de la función renal, como es la diálisis. Cuando un paciente debe ir a un tratamiento o un apoyo por diálisis, tendremos que ver aquel paciente que persiste con diuresis muy baja, aquel que tiene anuria por más de 12 horas, aquel que tenemos datos de hipervolemia que no podemos manejar con medicamentos como el llamado pulmón, aquella hipercalemia o hiperpotasemia refractaria al tratamiento médico, una potasio mayor a 6.5 y hay alteraciones electrocardíacas, no corregimos con la medicación, debe ir con urgencia a diálisis.
aquel paciente con acidosis metabólica severa, como PH 7.2, que es resistente al tratamiento médico, aquellos pacientes que tienen datos de la uremia, como la encefalopatía, la neuropatía, la taquicardia, droga que solo se puede eliminar por la diálisis. Después son pacientes que se requieren un tratamiento urgente, una indicación urgente de entrar a un tratamiento sustitutivo renal, como es la diálisis, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Bien, jóvenes, vamos a la siguiente clase vamos a continuar con el capítulo de insuficiencia renal crónica. Si hay alguna pregunta, rápidamente. Los temas de trabajo tengo que ir al punto de trabajo. ¿Alguna consulta o dudas? Obviamente la próxima clase es un capítulo un poco más, requiere menos tiempo y ahí podemos algunas dudas aclarar. Pero eso sería transmitirles cosas. ¿Alguna pregunta o dudas? Doctor, una consultita. ¿Usted está dando la clase con algún audífono o micrófono aparte? Con un micrófono aparte, ¿sí? Es que le comento que, o sea, creo que se escucha como, es más difícil entenderle cuando, o sea, al hablar, no sé si sea tal vez por eso, es que se escucha como bajito y un poquito como borrosa la voz. Tal vez si no usa micrófono se le va a escuchar mejor, doctor. Que me confirme que está bien el micrófono, es que a veces se conecta por defecto al micrófono, a un micrófono de la... Tengo un micrófono adicional y seguramente no estaba habilitado bien. Bueno, en la próxima clase vamos a corregir. Ahorita voy a ver, vamos a hacer la prueba en este momento, pero era que me digan a un comienzo. Hola, hola, ahora no sé si me escuchan mejor.